Ay, perdón. Buenos días a todos. En primer lugar, sumarme al agradecimiento por la invitación a este cumpleaños y esperemos que en el próximo cumpleaños podamos seguir compartiendo este momento con grandes amigos. La verdad que es un tema interesante para espabilarnos por la mañana. Si uno recuerda lo que le enseñaron algunos antes, unos después, sus maestros, no hay ninguna controversia, ¿no? Si uno se pregunta, ¿realmente tengo que elegir entre una bisagra rotatoria o entre un implante condilar constreñido, CCK o algo constreñido? Es lo mismo. Pues el concepto clásico, yo creo que todos estarán de acuerdo conmigo, es que la bisagra es la última opción. Por tanto, salvo que no pueda hacer otra cosa, la bisagra no la tengo que usar. Si comparamos de manera rápida y grosera una bisagra rotatoria con una prótesis condilar constreñida, pues la gran ventaja de una bisagra rotatoria es la constricción, no hay ninguna duda, no les descubro nada. Y la gran desventaja es que tiene infinidad de complicaciones. Clásicamente se dice que hay que resacar mucho más hueso. También se habla de que el coste de una bisagra es mayor que el de un implante condilar constreñido. Y si miramos en la bibliografía, pues los resultados son francamente peores. Mayor aflojamiento, mayor infección, mayor porcentaje de fracasos mecánicos, mayor lesiones del aparato extensor. Por tanto, perdonen, fíjense hasta tal punto que un artículo relativamente reciente nos habla de que lo dejemos solo para pacientes muy sedentarios y pacientes muy mayores. Por tanto, yo creo que esta charla pues, es fácil de solucionar, ¿no? Las bisagras para pacientes ancianos, después de tumores, después de infecciones en los que hagamos desviamientos muy radicales, que no haya un ligamento ni en el quirófano ni en el al lado, o cuando directamente no venga, pues fácil, ¿no? Bisagra lo último. Pero la pregunta de millón, ¿todavía esto es real? Vamos a intentar analizarlo. Fíjense rápidamente, permítame que no les aburra, desde un punto de vista biomecánico, recuerde la rodilla 6 grados de libertad y siempre se ha hablado que a más grados de libertad que uno bloquee, más constreñido es una prótesis. Por tanto, una prótesis condilar constreñida nos permitiría un movimiento de flexo-extensión, un movimiento de distracción-compresión, una traslación anterior, posterior no, porque el poste nos la controlaría, una teórica rotación, y esto es mentira, porque dependiendo del implante condilar constreñido que elijan, esa rotación se limita a 2 grados, se limita a 3 grados, se limita a 4 grados, y una teórica laxitud al varovalgo, lo cual no tiene sentido, porque si yo pongo una condilar constreñida es porque quiero que me constriña el varovalgo. Si me permite cierta modalidad varovalgo, ¿a qué estamos jugando? Mientras que una bisagra rotatoria solo nos permite dos movimientos, flexo-extensión y rotación, no permite otro tipo de movimiento. Recuerden, y yo creo que esto es la clave de la charla, que cuando uno camina necesita que la tibia tenga un cierto, o el fémur tenga un cierto componente rotatorio respecto a su otro hueso para que funcione, para que la patela funcione y para que haga ese famoso mecanismo de tornillo. Y dependiendo de quién consultemos, está descrito que ese movimiento de torsión está en torno a unos 15 grados más o menos. Ya entrando un poquito más en detalle, hay autores que han decidido comparar si realmente en una rodilla humana, en condiciones fisiológicas, un implante rotatorio es más constreñido que un implante condilar constreñido. Y el primero que lo hicieron desde un punto de vista biomecánico fueron Samijade, o como se pronuncie, que en la OS de 2014 presentaron resultados biomecánicos puros y duros de una bisagra rotatoria y de un implante condilar. Y lo que vieron, sorprendentemente, es que la bisagra rotatoria tenía menores fuerzas de estrés, menores fuerzas de cizallamiento y que desgastaba menos el polietileno que un implante condilar constreñido. Por tanto, oiga, si esto es más constreñido, ¿cómo me desgasta y me sufre menos el polietileno? Curioso. Estos son datos de un compañero que hicimos un estudio en cadáver, todavía está pendiente de publicar, en el que medimos por medio de acelerómetros la rotación que tenía una bisagra rotatoria y un implante condilar constreñido de un cadáver. Y vimos que en todos los grados de flexión siempre iba a rotar más la bisagra rotatoria que el implante condilar constreñido, lo cual parece razonable, pero en vivo no estaba atestado.
Por tanto, yo creo que a día de hoy necesitamos cambiar un poco nuestra filosofía de lo que es una constricción mecánica desde un punto de vista puro y duramente físico, a lo que debemos entender lo que es una constricción fisiológica, es decir, la constricción que tenemos cuando la rodilla funciona. Imagínense un implante que mecánicamente solo bloquee la flexoextensión. Según nosotros, lo que nos estamos basando sería poco constreñido. Mientras que si pensamos en el concepto de constricción fisiológica, sería lo más constreñido posible porque bloquea el movimiento principal de una rodilla. Por tanto, creo que es bastante importante que cambiemos. Pero realmente, a nivel clínico, ¿esto tiene algún tipo de significancia? Pues como ahora verán, tiene más de la que parece. Realmente hay pocos estudios comparativos comparando bisagras rotatorias y condriales constreñidas. Este es uno de los primeros, 2001, con muy bajo número de pacientes, 15 versus 35, y lo que vieron, por supuesto, es que los pacientes con condrial constreñido tenían más laxitud del barro, lo cual es fácil, pero lo que vieron que no era fácil de entender es que los pacientes estaban mucho más satisfechos cuando usaban implantes rotatorios, bisagras rotatorias, que implantes condriales constreñidos. Rápida revisión de lo que he publicado. Fíjense, Farfal 2013 habla de que resultados similares a 10 años, pero con menos inestabilidad con la bisagra rotatoria. Josín 2010, mayor rango de movilidad con la bisagra rotatoria con similares resultados. Vaso en el 13, aquí habla de ligeramente menor rango de movilidad, pero similares resultados. Y Yassen en el 14 se sale por la tangente y dice que si los casos son asépticos, mejor condriales constreñidas, y si son asépticos pero escasos, mayores cirugías, mejor en bisagras rotatorias. Para intentar aclararnos todo este batiburrillo, existen dos metaanálisis que, como verán, no aclaran gran cosa. En este de Malcolm del 15 compara 500 condriales constreñidas frente a 250 bisagras rotatorias. Y como siempre, esto es un signo en todos los artículos, los enfermos en los cuales se implantó una bisagra rotatoria tenían peor defecto, peores escalas funcionales, mayor tasa de inestabilidad, etcétera, etcétera. La tasa de fracaso en los dos grupos era inferior en los casos de bisagra rotatoria, y esto es importante. No había ningún tipo de diferencia en supervivencia, en movilidad, y aunque clínicamente había una cierta superioridad de los pacientes con condriales constreñidas, la ganancia desde el principio, antes de la cirugía, hasta después de la cirugía, era similar. Por tanto, era superior porque los enfermos venían de una peor situación. Y este último metaanálisis, como quien dice, recién salido de la cocina, que aumenta el número de pacientes, 750 condriales constreñidas frente a 400 rotatorias, igual, peores enfermos en bisagras, mayor supervivencia a corto plazo de las bisagras con una supervivencia similar a medio plazo, sin diferencias en el rango articular y con el mismo concepto que antes. Mayor ganancia en bisagras rotatorias, pero funcionalmente ligeramente mejor para las condriales constreñidas. Y ahora les voy a presentar rápidamente nuestra experiencia. Como es un tema que a mí particularmente me estresa, esto de que las bisagras rotatorias son tremendamente constreñidas, hicimos un estudio prospectivo que está pendiente de publicar, en el que revisamos 50 pacientes por grupo entre los años 2005 y 2009. En un grupo, la bisagra rotatoria era, en este caso, la Endomodel y la condrial constreñida era la LCCK, que creo que en nuestro medio son los dos implantes más utilizados de los dos grupos. Seguimiento mínimo, no medio, seguimiento mínimo de esta serie es de 10 años y las indicaciones de implicación eran aflojamientos asépticos, segundos tiempos de sépticos, inestabilidad, y quitamos de la ecuación para intentar no confundir tumores periprotésicas y alteraciones del aparato extensor, que casi siempre van a ir en el grupo de la bisagra y es una de las razones por las que limita a este grupo. Como en todas las series que les he enseñado, el mismo signo, el grupo de pacientes con bisagra rotatoria tenía peores resultados funcionales prequirúrgicos, eso es indiscutible. Y aquí es una de las cosas que es interesante. En el posoperatorio, la bisagra rotatoria en nuestras manos tenía mayor rango de articular, la cirugía era cerca de media hora más corta, tenía mejores resultados funcionales, tenía, y esto es tremendamente importante, menor tasa de radiolucencias. No hablo ya de aflojamientos, hablo de radiolucencias. El 50% de nuestros implantes condriales constreñidos a los 10 años estaba con radiolucencias. Luego se podrá discutir si está eso aflojado o no, pero 50% de radiolucencias. Necesidad de nueva cirugía, un 29% en implantes condilares frente a un 11% en bisagras rotatorias, y la tasa de revisión. Y ahora permítame que les enseñe esta diapositiva que es demoledora. Esta es la supervivencia de 2 años de los dos implantes. Fíjense, la supervivencia a 10 años de la bisagra rotatoria es de un 90%, frente a la supervivencia a 10 años de los implantes condilares, que es de un 70%. Y todo era a expensas, como pueden ver la diapositiva de arriba a la derecha del cuadro,
a expensas del aflojamiento aséptico, puesto que en tasas de infección eran similares. Es decir, todo el problema es que nuestros implantes condilares se aflojaban y nuestra teoría es que se nos aflojaban porque esa rotación es muy mal tolerada. Si tenemos una metáfisis competente con una buena cementación, el implante condilar va a tolerar este sobreestrés, pero en cuanto no tengamos metáfisis o la metáfisis sea deficiente, estas fuerzas de torsión, al no tener estabilidad rotacional, nos va a aflojar el implante en el 100% de los casos, o en la inmensa mayoría de los casos. Así que permítanme, para terminar, que la bisagra para mí, como último concepto, es un concepto totalmente obsoleto. Creo que tenemos que cambiar del concepto de construcción mecánica a un concepto de construcción fisiológica. En nuestras manos los resultados clínicos de la bisagra rotatoria son superiores a los condilares constreñidas, con una supervivencia en nuestras manos superior al implante condilar constreñido. Por tanto, a esta pregunta con la que hemos empezado les tengo que decir que no hay respuesta. Bisagra rotatoria frente a condilar constreñida no podemos saber qué es mejor, pero un implante concreto de bisagra intracondilar creo que es superior a un implante condilar constreñido de plataforma fija. Esto es importante, la clave es la rotación. Y permítanme dos palabras, porque la charla va de constricción, si realmente está justificada en algún caso usar una bisagra pura. En mi opinión sí que hay algún caso, aunque perdamos este beneficio de la tolerancia de la rotación. Y las indicaciones para mí son claras y son tres. Una deformidad severa, y ahora les explico por qué, en valgo, una debilidad del mecanismo extensor y una excesiva discrepancia entre los gaps. Rápidamente, el valgo es una deformidad tridimensional compleja de varias articulaciones. Esto es tremendamente importante porque el valgo se conforma un valgo severo, sobre todo en una persona mayor, con un exceso de anteversión en la cadera, rotación interna, y el aductor a veces está contraído. La rodilla de valgo normalmente está lateralizado a la TTA y habitualmente se asocia un pie plano valgo en el pie. Por tanto, si nos centramos solo en la rodilla, vamos a poner un implante rotatorio. La radiografía en el quirófano es excepcional, vamos a estar contentos. La pierna, como pueden ver, está perfectamente recta, pero en el posoperatorio, al poco tiempo de que la enferma caminar, la rótula se nos va a ir. Se nos va a ir porque el paciente tiene la tendencia a caminar metiendo la rodilla para adentro, la rodilla le va a permitir rotar y la rótula se va a ir fuera. Por tanto, en estos casos, o nos complicamos la vida si el paciente es muy joven y empezamos a solucionar todas las alteraciones de todas las articulaciones adyacentes, o por el contrario, si el paciente es mayor, una bisagra fija nos soluciona el problema directamente. La segunda indicación es cuando hay algún tipo de problema neuromuscular asociado, puesto que esta rotación fisiológica de la rodilla se come parte de la fuerza del aparato extensor, así que si tenemos poco aparato extensor, nos interesa que toda esa fuerza vaya en flexoextensión, no se pierda en controlar esa rotación y luego subirnos la pierna. Y la tercera indicación, en la cual yo reconozco que no estoy especialmente convencido, es que cuando tenemos un exceso de gap entre flexión y extensión, el mecanismo de bisagra sufre mucho. En esos casos, cuando tenemos un implante condilar, la solución es aumentar el tamaño, pero un implante intracondilar, como el que es el que nos tiene aquí, que no nos permite hacer esto, que no tiene sentido hacer esto, la indicación es aumentar la constricción. Yo reconozco que creo que si el fémur está en su posición correcta y la rodilla está bien balanceada en extensión, yo no he visto ningún problema con casquillos rotos, pero es cierto que es una de las indicaciones clásicas que salen de la endocrine. Así que para terminar, permítanme un par de mensajes para casa en recalcar que la rotación es fundamental para que una rodilla normal funcione, que creo que es importante que dejemos de hablar de lo que es la constricción física o mecánica y empecemos a hablar de lo que es una constricción fisiológica. Traten siempre de usar implantes que no tengan constricción rotacional, que realmente es, en mi opinión, la clave, y la bisagra fija las tres indicaciones: una deformidad en valgo, una debilidad del cuádriceps y cuando el desbalance es severo. Muchas gracias.